Buenos días, muchas gracias por el pase. Cuando hablamos del segmento empresarial o cuando hablamos de algún referente en el área de lo que es marketing o de economía, podríamos hablar de Juan Francisco Grupali, con 25 años ya de experiencia y que terminó plasmando o volcándolo en un exitoso libro que salió hace poco. Le vamos a dar la bienvenida y nos va a contar un poquito de su exitosa y larga trayectoria y nos va a contar sobre el famoso libro que salió hace poquito. Juan, bienvenido al primero, buenos días. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno. Juan, cuando hablamos justamente, y ya dejaste plasmado en un libro toda tu experiencia, pero me gustaría remontar un poquito más atrás. Naciste en Buenos Aires, viviste en Santiago, te perfeccionaste o te capacitaste en Francia, me estuviste contando, y después trazaste ya a la Argentina todo el know-how que conseguiste o que adquiriste. Bueno, ¿cómo fue todo ese proceso? Primero de la adaptación allá en Francia y después traer toda esa experiencia y volcarla acá en Tucumán, en Argentina. Sí, bueno, efectivamente en Francia fue un país donde me inspiró mucho y me dio mucho de los sustentos que después lo traje en Argentina y lo experimenté a través de consultoría. En primer lugar, me dediqué más al estudio de ciencias políticas en Francia y aprendí mucho de lo que son políticas de Estado y sobre todo ellos en cuanto a las políticas que tienen que ver con las empresas. Es una sociedad bastante compleja, la sociedad francesa como para las pymes es una sociedad bastante estructurada. No es fácil ser emprendedor y pyme en una sociedad como Francia. De todas maneras, yo como argentino lo mismo me lancé, creé una agencia de publicidad. Allá en ese entonces había una gran agencia de publicidad que se llamaba Publicis, que de alguna manera casi monopolizaba el mercado publicitario. Y bueno, cuando yo llegué acá a Argentina, creé algo también, Leonis le llamé, Publicis Leonis, como anécdota. Pero digamos, por otro lado eso me llevó, esa práctica de haber emprendido una agencia de publicidad, me llevó a participar en una institución, digamos, de jóvenes patrones, que se llama Centro de Jóvenes Dirigentes, lo que me metió un poco más en la problemática del PYME como agente generador de ideas, de innovación, de capacitación, de autoformación, con toda la parte humana que eso representa. Sobre todo las pymes son experiencias humanas de generalmente pocas personas y que atraviesan desafíos muy complejos en cuanto a expandirse y delegar, que es un gran desafío. Sabés, Juan, comentaste un poquito, y no quería dejarlo pasar, que es difícil ser, me dijiste, emprendedor y pyme, justamente en Francia. ¿Eso a qué se debe? ¿A la falta de política de Estado también? ¿O a la regla clara de política de Estado y a la hora de tributar o a la hora de un acompañamiento al empresariado? ¿Cuál es la dificultad que vos le descubriste en ese momento? Creo que hay dificultades culturales. En primer lugar, la sociedad francesa es una sociedad muy estructurada, muy jerárquicamente estructurada, culturalmente estructurada, de tal manera que los jóvenes no se imaginan la idea de ser directivos. Recibirse y emprender, digamos. No, directamente hay una matriz de fabricación educativa que condiciona a las personas de alguna manera a especializarse en un oficio y muy rara vez en alguna profesión, a pesar de que es una formación pública. Entonces, el hijo de un panadero aspirará como máximo a ser panadero. Claro. Mirá vos. No se le ocurrirá jamás ser dueño de una panadería. Claro, mirá vos. Obviamente todo ese proceso y todo ese aprendizaje seguramente que estuviste en Francia, para volcarlo un poco acá, bueno, llegás a Argentina con una temática no muy desarrollada acá en Argentina en ese momento, que como fue el marketing, y me dijiste fuera de aire, y esto me hizo un poco de ruido porque dijiste, venía a enseñar marketing, pero primero tenía que capacitar para que la gente entienda qué es marketing. Sí, yo cuando vine acá a Argentina traía un concepto que en ese entonces se llamaba marketing directo. Una mezcla de marketing basado en la explotación de bases de datos y de comunicación personalizada masiva.
es lo que quise implementar acá en Tucumán, pero la primera dificultad que tuve es que cuando hablaba de marketing directo, la primera pregunta, la primera palabra ya era un obstáculo. ¿Qué es marketing? Entonces eso me hizo incursionar en capacitación. Tuve que trabajar en capacitación y muchas experiencias así con pymes agrupadas para implementar marketing directo. Pero eso fue la primera etapa. Fue la primera etapa. Luego de, bueno, me imagino que debe haber sido una dificultad, bueno, obviamente porque no venías capaz que estructurado para capacitar, para entender qué es hacer marketing. Luego de todo el proceso y de tus años de experiencia también ya en Argentina en sí puntual, ¿cómo ves al empresariado? Y ya pasamos al libro, pero ¿cómo ves al empresariado en este sentido? Capacitación, recursos humanos, y puntualmente haciendo foco en la innovación todo el tiempo, ¿no? En Argentina, si no innovás o si no das una vueltita de rosca, quedás a veces fuera de mercado. Bueno, ¿cómo veo las pymes en Argentina? Pregunta. Creo que hay temas generacionales. Vivimos épocas donde creo que el concepto de cambio, o sea que la realidad es cambio, ya se está cada vez haciendo más claro. Entonces, tenemos una generación que ya admite el cambio como un parámetro de la realidad. Viejas generaciones están más vinculadas a un concepto de orden, o sea que como que la realidad es algo fijo y ordenado, por lo tanto añoran volver a ese orden, cosa que los descoloca en muchos de los procesos de innovación. Creo que hoy en día transitamos una etapa donde progresivamente, y creo que Argentina es un laboratorio muy interesante de innovación mental, emocional, conceptual. Es muy caótica quizás al comienzo, creo que faltan ayudas de la parte pública que ayuden un poco a formar empresarios, digamos, para ordenar el caos. Pero creo que en Argentina es un muy interesante campo de experimentación de lo que es pymes, porque es todavía una sociedad bastante abierta a la innovación social, digamos. Al desarrollo en sí también, sí. ¿No? Luego de estos años que hablábamos recién, llega tu primer hijo en este sentido, que es el libro, obviamente, el Dodecaedro Pymes. ¿Sí? Exacto. Contame de qué se trata, a dónde está apuntado y quiénes pueden sacarle el mayor beneficio posible. Bien. Dodecaedro Pymes, el libro, es una recopilación de una experiencia acumulada, procesada y sintetizada durante 25 años. Y tuve varios intentos de querer armar algo así hasta que en este año se me aclararon, se me sintetizó todo y lo pude llevar a la práctica. En grandes líneas trato de compartir una mirada, permítanme que lo represente en este objeto. Trato de transmitir, de compartir un concepto que es de poder observar la empresa como una realidad compleja, multidimensional, interdisciplinaria, y que la única manera de poder observarla al mismo tiempo es a través de un objeto tridimensional donde uno puede ver todo al mismo tiempo. Bien. Normalmente estamos acostumbrados a tener una lectura secuencial y, digamos, segmentada de la realidad, lo que, por ejemplo, una lectura lineal escrita nos lleva siempre a hacer una cronología, o sea, a ir tomando partes y después uno lo arma al final. Sí. Con un objeto tridimensional uno puede ver todo al mismo tiempo. Entonces, la idea es entrenar a directivos pymes, a dirigentes, a poder observar su empresa como una totalidad en permanente interacción y al mismo tiempo. Perfecto. Excelente. Obviamente la presentación se realizó en Federación Económica de Tucumán, sí, en una entidad importante. Sí. Por último, Juan, y agradecerte, obviamente, la visita, que nos puedas contar un poquito, bueno, ¿dónde lo encontramos, el libro? Ahora librería... está disponible en la librería El Griego. Por ahora es la librería que en Tucumán se está comercializando.
Perfecto. ¿El libro lo deja para que hagamos un sorteo? Por supuesto, es para ustedes. Perfecto. Sí, sí. Juan, ha sido un placer tenerte, conocerte y que nos puedas contar un poquito tu experiencia plasmada en el libro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el programa y por haberme invitado. Muchas gracias. Así pasó Juan Grupali, experto en capacitación de empresa, nos contó su primer libro que se publicó en nuestra provincia. Ahora continuamos con Omar, con más